de 20:30 a 22 horas por Canal 22 Web. La Juntada con Santiago Cuño y equipo. Un encuentro para debatir la realidad. En vivo viernes de 14 a 17 horas. Repite. De marzo del 2026. Parece mentira haber llegado hasta acá y con tantos malos gobiernos que hemos tenido, parece mentira haber llegado con la memoria casi intacta. Porque el 30 o 40% de la sociedad argentina que le gusta eliminar al que piensa distinto todavía sigue existiendo. Lo vemos en los medios de comunicación, lo vemos en algunos miembros de las Fuerzas Armadas, algunos miembros de la Iglesia. Existe esa intemperancia y ahora avivada por un gobierno de corte fascista, de corte odiador, de corte segregacionista, que además nos involucra en una guerra en la que no tenemos nada que ver. Estamos viviendo momentos de pesadilla, pero dentro de esos momentos de pesadilla, lo que recordamos hoy nos presenta también el camino en donde podemos ir a parar con gente que tiene este tipo de apetitos. Estoy hablando de la vicepresidenta de la República, que ha visitado a uno de los grandes protagonistas de esta barbarie que vivimos los argentinos. Me llena de ilusión y me combina conmemoración con festejo. Festejo por el futuro. ¿Por qué estoy lleno de emoción? No solamente porque estoy en nombre de todas las abuelas, de todas las madres, de todos los padres de la Plaza de Mayo, de todos los hermanos y hermanas de la Plaza de Mayo, sino que yo también, primos hermanos que han tenido que emigrar y viven en el exterior, gracias a Dios, y otra prima que militaba con el profesor Alfredo Bravo del Partido Socialista, que era maestra y militaba por un mejor boleto estudiantil en la capital federal y la mejora de los sueldos ya desde la época de Isabel. Patricia Palacín todavía no apareció. Pero a mi lado, que ya tengo mis años, y al lado de las pocas madres que quedan y de las abuelas que todavía buscan a sus nietos, hay una cantidad enorme de juventud. No somos todos viejos, no somos todos los que vivimos esa época. Yo tenía 18 años, el 24 de marzo del 76. No, está lleno de pibes y no son todos cucas. No, no, no. Hay de otros peronismos, pero también hay radicales que llevan en su memoria la gesta de Raúl Alfonsín, que pudo llevar a la Junta Militar a un juicio civil porque ellos no quisieron juzgarse a sí mismos más. Se han perdonado. Sí, por supuesto que estamos los que recordamos a Néstor Kirchner, que terminó de hacer los juicios porque Alfonsín los tuvo que cortar con 3 azonadas militares que tuvo. Pero también hay socialistas, también hay comunistas. Tenemos gente del PRO increíblemente que sabe que hasta ahí no, con la vida no, con la tortura no. Y no hay que tener animadversión a las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas estuvieron compuestas por Rosas, por San Martín, por Belgrano, por Dorrego, por Sabio, por Mosconi, por el general Perón. Y un montón que fueron exonerados de la fuerza justamente porque decían estamos cometiendo una atrocidad, los 33 orientales. No, las Fuerzas Armadas son necesarias, han tenido gestos patrióticos, lo demostraron en Malvinas, enormes pilotos, valerosos marinos, pero sí tienen un 40% de gente despreciable e idiota, porque son los que fueron condenados. El poder real sigue intacto. El poder real sigue intacto. Solamente recordar que Franco Macri tenía 7 empresas cuando Videla llegó al poder y después de 30.000 desaparecidos tenía 40 empresas.
Sabemos muy bien la cantidad de causas que tiene su hijo, Mauricio Macri, y sin embargo nunca pisó una cárcel, ni siquiera a modo K. Entonces, lo que tenemos que decir es que por aquí no pasará. Tuvimos la suerte de que está Adorni como jefe de gabinete y estamos en medio del Adorni Gate, de que la gente descubre que es un pusilánime, un pelotudo. Y también tenemos un presidente que, imitando a Adorni, también está excediéndose en el uso de pañales por el caso Libra. Entonces, no pudieron generar el indulto que han querido y han soñado para esta fecha porque son sádicos. Hubiesen elegido esta fecha. Cuento con la amistad de Eduardo Valdés, el diputado, que cuando la televisión era verdaderamente pública y tenía contenido valioso, tenía un programa que se llamaba Café Las Palabras, y por allí pasaban filósofos, periodistas, músicos. Se pensaba, Café Las Palabras justamente. Bueno, lo sigue teniendo en YouTube, la televisión pública no hace ese tipo de programas. Y entonces nos presta como para que un programa de televisión como este pueda también tener ese material, algo que hizo hace pocas horas. Habló del 24 de marzo del 76, lo que estaba antes, lo que fue ese momento y lo que vino después, con tres grandes invitados. Nuestro compañero Osvaldo Papaleo, periodista, productor, pero que además padeció la tortura, la cárcel y el robo. También Miriam Bregman y Victoria Montenegro, legisladora pero hija de desaparecidos. Café Las Palabras, 24 de marzo 1976, 2026. Qué lindo es sentarse en la puerta de un bar y ver a Buenos Aires pasar y pasar. Pasa un cartero en bicicleta con telegramas color violeta, un patrullero de la policía que busca un chorro hace 15 días. Pasa el lechero con cara de nada vendiendo leche contaminada, un escribano serio y cerrado tirándole besos a un abogado. Comunicado número 1 de la Junta Militar. Se comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar, de seguridad o policial, así como extremar el cuidado en evitar acciones y actitudes individuales o de grupo que puedan exigir la intervención drástica del personal en operaciones. Firmado Jorge Rafael Videla, Teniente General, Comandante General del Ejército. Emilio Eduardo Macera, Almirante, Comandante General de la Armada. Orlando Ramón Agosti, Brigadier General, Comandante General de la Fuerza Aérea. A 50 años del golpe de Estado más criminal que ha tenido la historia política argentina, tengo el orgullo de reflexionar sobre este hecho con dos víctimas de esa violencia política que existió y con Miriam Bregman, que es una gran abogada en causas de lesa humanidad. Aparte de la militancia política, pero hoy quiero rescatar a la abogada de causa de lesa humanidad. Osvaldo Papaleo. ¿Cómo va? Victoria Montenegro. Gracias. Osvaldo, ¿cómo fue ese 24 de marzo, siendo vos que hasta el 23 de marzo eras el secretario de prensa y ¿Cómo fue el 23? 24 ya estaba todo cocinado. El 23 fue agitado porque hay que ilustrar, porque era otro país de todo el punto de vista. A la mañana del 23 nosotros detectamos, había un objetivo en todos los golpes, a usted le va a parecer llamativo, la antena del Automóvil Club. ¿Cuál era el secreto? La antena del Automóvil Club conectaba a todo el país. El Automóvil Club tenía una antena, que todavía tiene, pero no sirve con estos medios de comunicación, y ya hubo un movimiento a la mañana y nos detectaron
de Ingeniero Macio y la zona que está la antena, dice, hay movimiento de tropas, iban a tomarlas, como empezaban con la comunicación, obviamente. Habían hecho un movimiento también por la costanera, algo se vio de alguna unidad militar, y entonces ahí vino la reunión de gabinete famosa, donde se esperaba el resultado de la negociación de Dehesa con los comandantes. José Alberto Dehesa, que era el ministro de Defensa. Exacto, en ese momento, Dehesa, sí. Yerno, casado con Marta Lonardi, yerno del general Eduardo Lonardi, que dio el golpe de Estado. Esas cosas raras que tenía ese gabinete. Exacto. No fue detenido. Perdón, fue preso con nosotros al barco. Fue preso. No zafó por ser Lonardi. No, digo, agrego el tema. Bueno, pero Robledo, que era el ministro de Interior, nunca fue preso. Después lo vamos a hablar. Ningún ministro de Interior fue preso. No Robledo. Ares tampoco fue preso. Rocamora no fue preso. Te sigo nombrando. Ninguno fue preso. De los ministros del Interior. ¿Por qué fueron presos los otros? ¿Y por qué fueron presos ustedes? Porque nosotros significábamos algo en el movimiento. Eso lo decían ellos ahí. Ustedes tienen poder de convocatoria, no es el cuento cuando nos tenían en el barco. Pero te cuento lo del 23. Si hay la reunión de gabinete, termina la reunión de gabinete, aparentemente había una negociación. Todos habíamos advertido los movimientos estos, nos despedimos de la presidenta y ahí empieza, ya nosotros nos vamos al Ministerio de Trabajo, que estaba en Diagonal Sur, donde está el INDEX hoy, Diagonal Sur y Perú, y ahí ya nos cortan el teléfono. Yo hablo con el ministro de Interior, que estaba en la casa, le digo, doctor, están cortando los teléfonos, hay movimiento de tropas sobre Casa Rosada, detuvieron a varios en Casa Rosada, entre ellos a Pedro Dáttoli, un conocido abogado y muy exitoso ahora, que estaba en el grupo que trabajaba con Julio González. Julio González viaja con la presidenta y está en el momento que los detiene, pero no hubo ningún misterio en eso, yo lo aclaro. El 2x3 hace ese viaje, era medio común que la acompañara a Bolivo cuando se iba, no fue que se preveía algo, la verdad tenemos que decirlo, nadie esperaba el operativo del helicóptero, era normal, que estos tipos iban a hacer la bajada en Aeroparque, etcétera. Pero yo les quiero decir a ustedes que en toda esta operación del 24 de marzo no se escapa nadie, no se escapan los medios, no se escapa, obviamente, la Fuerza Armada, grandes sectores políticos, la Iglesia, que tenía un embajador, la Iglesia, el nuncio apostólico Pío Lagui, mamita. Fuimos nosotros el 8 de enero, una cosa así, la presidenta y nosotros, obviamente, la presidenta entró sola a charlar con él, a contarle que los tres comandantes el día 5 de enero le habían pedido la renuncia en mal tono, ella le respondió que no iba a renunciar, que se habían puesto nerviosos. Y Pío Lagui, en vez de ir al Vaticano, fue a la Embajada de Estados Unidos a contarle al embajador Gil lo que había dicho, y además que había firmado en ese lugar Isabel con él, que no va a renunciar. Y se lo contó a los tres comandantes. Pío Lagui llegó a la Argentina en el 74. Terminó en el 2003 yendo a Irak. Mandado a Estados Unidos, de acá se va a Estados Unidos, después a Irak. Estados Unidos. Claro. Mirá cómo lo ascendieron, el principal destino diplomático. Además nosotros, tenemos que decirlo, a nosotros presos en el barco venía a visitarnos con cierta cordialidad Monseñor Tortolo, con lo cual... Que era un golpista total. Pero ¿cómo? Adolfo Lo que te estoy Tortolo, diciendo, vicario de las Fuerzas Armadas. El rol de la Iglesia en el golpe también, digamos, ¿no? Todo el mundo sabe, el rol de los medios en el golpe. Inventaban, en ese momento el diario La Prensa era importante, no ahora que no existe ninguno, La Prensa menos que ninguno. La Razón, que eso tampoco la gente lo sabe, era un diario importante de la tarde, muy importante. Yo trabajé en La Razón. La Razón, había acciones de La Razón que eran del comando del ejército, el comando en jefe del ejército. Acciones del diario La Nación estaban en manos a raíz del famoso caso Satanowski, el asesinato de un tipo que portaba acciones. Entonces te quiero decir, en los medios comprometidos todos, la opinión, Timerman a dos manos, y además tenía un vespertino que se pone después de la tarde, que no te cuento cómo alimentaban el golpe. Todos te vendían. Yo tuve una charla en diciembre del 75 con una comida que tuvimos yo tengo testigos vivos, con Carlos Campolongo y Timerman, padre, y Timerman nos vende y nos dice, ¿qué van a hacer? Vamos a seguir, la presidenta no renuncia. Le planteamos la nuestra. Y él dijo, no, es un general ascético, Videla.
porque siempre en este país, en el golpe de Ilia pasó lo mismo con Primera Plana. Hay un grupo de intelectuales que maneja los burros de los militares. ¿Cuál es? Estos son los burros, los manejamos nosotros. Timerman se incorporó a ver si era la inteligencia con Z del compañero Videla. 1 año y 3 meses después, en abril del 77, estábamos los dos, Timerman y yo, en un puesto, en el puesto vasco, un campo de concentración, preso, Timerman torturado, y yo le dije, Jacobo, la vieja historia, digo, terminaron como lo que son, le digo, esos tipos, además de la pátina de antisemitismo que tuvo el golpe, porque eso hay que decirlo también, el grupo Camps, los interrogadores nuestros en el puesto vasco era la gente de Cabildo, el Mazot, toda la barra de ellos venían a interrogar a Timerman por el tema del judaísmo, del sionismo. ¿No? Todo en un lugar muy precario, se escuchaba todo. Lo golpeaban a Timerman. Plan Andiña. Plan Andiña, le preguntaban. Exacto, por el Plan Andiña. La historia del Plan Andiña. Yo cuando escucho a veces a alguno que habla del Plan Andiña, ya está de modé eso, ¿no? Como cuando Milei habla de comunismo, ya no se habla más de esa cosa. Después charlamos. No, digo, en el sentido que él lo usa, en la Guerra Fría. Yo lo que digo es esto, todos esos factores fueron muy duros para aguantar la situación. Y el 23 eclosionó todo, pero ellos querían poner un presidente civil. Ella fue muchos para civiles vinieron. Una respuesta más corta, te pregunto. Luder había firmado el decreto del aniquilamiento, un tema bien polémico. Isabel se negó a firmarlo, ese decreto. Isabel Perón se negó a firmar ese decreto del aniquilamiento. ¿Sí? ¿Es así? Sí, se negó. Y será por eso que, como según ella contó en un reportaje que acabamos de ver hace poco del Gato Silvestre, que le entrevistó en algún momento que vino a la Argentina. Cuando vino a ver a Alfonsín. Ella dice que desde el primer día que murió Juan Domingo Perón la hostigaban para que hiciera ese decreto que se negó hasta el último día. Y luego la sacan a Escochinga, la llevan y viene Luder con la idea de ser Bordaberry. O sea, en Uruguay ya existía un presidente civil sin parlamento, que era cerrar el parlamento en la primera instancia del golpe, y que ella se negó a eso. ¿Puede ser esa información? Sí, se negó, pero lo que ocurre es que la situación... Nosotros terminamos el 24 de marzo, hay que decirlo, con Arguindegui el jefe de policía. Es verdad. Albano Arguindegui era el jefe de la policía. El jefe de la policía nuestra, se supone, entre comillas. Digamos, el golpe se dio mucho antes. Yo creo que el ejército, desde noviembre del 72, cuando vino Perón, nunca se lo tragó a Perón. Hicieron bien los deberes un poco, se vivieron, pero siempre conspiraron, repudiaron el peronismo, digamos, Perón el primer día vio que la situación ni los convenció, el triunfo de Perón en septiembre del 73, no los convenció nada, siguieron conspirando. Un Estado ordenado nos permitirá dotar a la nación del instrumento capaz de impulsar una profunda tarea de transformación. Solo el Estado, para el que no aceptamos el papel de mero espectador del proceso, habrá de monopolizar el uso de la fuerza y, consecuentemente, solo sus instituciones cumplirán las funciones vinculadas a la seguridad interna. Utilizaremos esa fuerza cuantas veces haga falta para asegurar la plena vigencia de la paz social. Con ese objetivo combatiremos sin tregua a la delincuencia subversiva en cualquiera de sus manifestaciones hasta su total aniquilamiento. Victoria Montenegro nació esos meses previos al 24 de marzo del 76 y en febrero del 76 tus padres fueron víctimas fueron chupados, podríamos decir, y no aparecieron nunca más, y fue contigo y fuiste recuperada y nieta restituida número 66, me gusta ese número. Sí. ¿Es así? Sí, bueno, mi familia viene de Salta, en el 75 detienen a mi abuela materna y a una de mis tías y las traen al Peral de Devoto. Ya a partir de ahí mi mamá y mis otros 2 tíos, yo tengo a Chicha, que era mi mamá, mi papá, y a mis 2 tíos maternos desaparecidos,
antes del golpe, ni bien secuestran a mi abuela, ninguno ya puede volver a su casa. De hecho, a una de mis tías la secuestran en Salta, ¿no? Cuando intenta volver a la casa el otro día que habían destrozado todo, ahí estaba el ejército, la secuestran y después la suben al avión y las traen a las 2 para Buenos Aires, a Devoto. Y ahí mi tía Juana, mi tío Pedro, mi mamá, pasan a estar en la clandestinidad y mis papás vienen para Buenos Aires. El 31 de enero del 76 yo nací en el Hospital Israelita, en la ciudad de Buenos Aires, y a los 13 días hay un operativo del ejército a cargo de creo que en ese tiempo era teniente coronel, Hermann Tetzlaff, que ingresa a nuestra casa. Y a partir de ese momento, mi papá, Toti, con 20 años, mi mamá, Chicha, con 18, y yo con 13 días pasamos a estar desaparecidos. Y aparezco a los 25 años, en el año 2000, como María Sol Tetzlaff Eduartes, como hija del coronel... Del que secuestró a tus padres. Del que nos secuestró, sí. Mirá qué canalidad. Sí, pero te escuchaba y, mi historia es muy larga y bien complicada, pero una vez que por fin aparezco... ¿Por qué es larga? Porque es muy larga y son como un montón de vidas y un montón de historia en una historia. Toda mi infancia fue en el trabajo de mi papá, que era Campo de Mayo. Coronel. Quien para mí era mi papá, ¿no? Jefe de comunicaciones, digamos, para mí como lo más lindo de la infancia era jugar con lo que era el jefe del centro fijo. Entonces yo atendía el teléfono de todas las llamadas al cuartel y me pasaba toda la mañana, todo el día, porque para mí era... primero, a mí me habían enseñado que era Dios, patria y hogar. Entonces venía Dios, San Martín y mi papá. Ese era el lugar que para mí él tenía. Y de hecho nosotros teníamos un Dodge Coronado blanco. Yo era muy chiquita, aprendí a leer de muy chiquita, y me acuerdo de, sabés el auto que te hablo, de las letras del Coronado, y yo estaba convencida de que el auto lo habían mandado a hacer para mi papá. Como San Martín tenía un caballo blanco, a mi papá le habían dado el auto blanco. Y un día, en Campo de Mayo, estábamos paseando, estábamos saliendo, y veo otro Dodge Coronado, ¿no? Le digo, papá, ¿un Coronado? Claro, y me dice, no, hay un montón, es un auto. Y ahí medio se me derrumbó el mundo porque no podía haber otro que maneje un auto Coronado, porque el único Coronado era papá. Yo, 25 años, estaba convencida que era hija de ellos. Pero en el medio, alrededor de mis 8 años, voy con mi, entre comillas, papá, mi apropiador, a un juzgado de San Martín. El juez insistía mucho, me acuerdo, que la nena se quede con el secretario, Vos sabés que muchos años después lo identifiqué, acompañé a una víctima de femicidio, estábamos ahí peleando y cuando entro, yo siempre había pensado que era Morón, y cuando entro era el juzgado ese de San Martín. El Hermann le dice que no hay nada que no pueda hablar delante de su hija. Que él sabe... ¿El juez te acordás quién era? No me acuerdo, pero está en la causa. Entonces me sientan al costado de la mesa y el juez saca una carpeta rosa, me acuerdo que se la da, le dice que las viejas se estaban jodiendo, pero que se quede tranquilo. Mi coronel, me acuerdo que decía mi coronel... el juez le decía mi coronel, sí, las viejas están jodiendo, pero quédese tranquilo. Salimos, él tenía muchos amigos de inteligencia. ¿Estamos hablando de qué año sería con tus 8 años? 84, más o menos. O sea, ya era democracia. Sí, democracia. Y ya eras madre activa, ¿no? Sí. ¿Era juzgado de Morón, decís? No, San Martín. San Martín. No sé en esa época, pero los amigos de él estaban en los juzgados de Morón. Hablamos con esos amigotes que él tenía, que eran todos de inteligencia, y hablaban de algo. Jueces que continuaron bajo el gobierno constitucional, pero, ¿no? Claro. Se demuestra. Sí. Pasan los años y en el año 92 yo sabía que él tenía un amigo en Comodoro Pi, que después nos enteramos que era Romero Victorica. Y aparte era muy loco porque él nunca usaba traje, usaba odiar traje, mi apropiador. Entonces cuando se ponía un traje era porque sí o sí iba a Comodoro Pi, no había otra forma. En un tiempo empieza a usar mucho traje, que se ve que iba mucho allá, y un día viene y me plantea que hay un juez montonero que tiene una causa en la que dicen que soy hija de la subversión, que seguramente como el banco lo manejan estas mujeres enfermas y que cada tanto tienen que hacer aparecer un nieto para rendir a todos los fondos económicos internacionales, el comunismo internacional, iban a hacer un circo planteando que yo era hija de la subversión, quizás hacían un allanamiento y me llevaban de casa.
así me notifico, digamos, así continúa que el primer momento cuando era chiquita, creo que por 3 jueces pasa la causa, hasta que la toma el supuesto juez montonero, que era Markevich. Eso fue en el año 92. Markevich de San Isidro, juez federal, que por haber cumplido con su deber fue eyectado después del claro. poder. Bueno, Markevich es el primero que sí empieza a investigar y me exige que dé sangre. Bueno, ahí lo mismo, él continúa el vínculo de amistad, obviamente, con este fiscal, así que la causa tarda muchos años, pero muchos años. Nosotros hacemos todo lo posible para no aparecer, siempre, porque además vos pensás que en esa época no había ley de ADN, entonces cuando lo detienen a Tetzlaff, sí, por primera vez, que Markevich lo pone como él era coronel, Markevich es el primero que habla, corregime Rusa, pero del plan sistemático de apropiación de niños. Y de los que tenía, porque tenía a los Bianco, tenía a Marianita Zaffaroni, lo tenía Pietragala todavía, porque en la causa de la denuncia original estábamos César y yo, lo pone a Tetzlaff, que tenía el grado más alto como coronel, y después cuando avanza en la causa ya lo detiene a Videla. Pero nosotros éramos parte del paquete de niños. Bueno, y en el medio, que te escuchaba, después me cuentan la verdad una vez que aparezco. En China los Tetzlaff me dice que hubo un operativo, efectivamente, y que bueno, él cumplió con su responsabilidad, batió al enemigo, que lo único que él siempre había querido era salvarme la vida. Y bueno, y yo le agradezco porque para mí ser Victoria no era vida. La vida estaba del lado del bien, que era el hogar y la moral y los valores en los que a mí me habían criado. Y después mi mamá me cuenta que Tetzlaff le habla de esa noche, le dice que entraron. ¿Tu mamá apropiadora? Mi apropiadora, sí, mis papás desaparecieron conmigo a los 13 días. Que entraron y él le dice que había un bebé abajo de una bajomesada. Entonces que él me saca y que se queda impactado porque a mí me sangraban los oídos, yo tengo los tímpanos perforados de siempre, y no parpadeaba, entonces él piensa que yo estoy muerta. Después le empieza a hablar del bebé, me cuenta Mari, que el bebé estaba bien, que el bebé crecía, siempre dice que soy un varón, hasta que un día van a la Brigada Femenina de San Martín. Sé que un día ven al comisario Horacio Sella, y él ahí le dice que la que quiere Tetzlaff es una nena. Que si están de acuerdo y se asumen la responsabilidad, voy a pasar a ser hija de ellos, que me críen con valores para que no sea subversiva como mis padres. Y de ahí se van a una oficina, dice que la comisaría funcionaba como comisaría, se van a una oficina, que éramos varios bebés, y que estábamos bajo el cuidado de unas monjas de una congregación de Morón. La monja que me cuidaba a mí, dice que era una monja muy bonita, pelirroja, de ojos claros, con pequitas, y que le ofrece un varón rubio de ojos azules que va más al tono con la pareja. Y me dice, Mari, para que estés orgullosa, tu papá dijo, no, la negrita es mi hija, y a partir de ese momento, te llevamos con nosotros. Ahí la monja dice que me tienen que criar con valores cristianos para que no sea subversiva como mis padres. Hacen unas cuadras, me cuenta todo esto Mari, ¿no? Me sacan toda la ropa. Me acuerdo que me dice, tiramos todo, no queríamos nada que te recordara tu pasado. Y después me dice, te bautizamos en Campo de Mayo a los días y ahí me hicieron persona. Cuando me bautizan en Campo de Mayo me hacen persona. Así que bueno, imagínate, yo tenía ahí 25 años, estaba casada, tenía mis 3 hijos y además yo adoraba a quien para mí era mi papá, pero además yo sinceramente... Para mí no existían las personas desaparecidas. Para mí todo era mentira. Así que fue un proceso muy difícil. Para mí la política, realmente la otredad, ¿no? Ahora lo que está del otro lado era siniestro. Yo siempre supe que había una guerra, y su supuesta guerra, que decía entre armas. Nunca mi papá, mi apropiador, ponía el mapa arriba de la mesa, me sentaba al lado y le contaba a todos sus subalternos cómo hacían los operativos, cómo ponían las antenas, cómo identificaban, todo eso siempre lo supe. Pero supuestamente nosotros éramos buenos. Cuando llega por fin la justicia, pero tu papá no es tu papá mató a tu papá, pero además todo lo que vos creías que estaba bien se derrumba. Por eso tardé tanto en aceptar la verdad, aceptar a las abuelas. Yo les tenía terror a las abuelas. A la Carlotto la detestaba con mi vida. La Carlotto era una cosa, mi nene más grande, Gonzi, venía y me decía, mamá, está la vieja mala en la tele, cada vez que aparecían las madres, ¿viste? Mamá, está la vieja mala.
Y bueno, después ordenar todo eso fue difícil. Señor presidente, quiero volver sobre algo que usted ya tocó. El último domingo de octubre, el Papa Juan Pablo II se refirió a la Argentina en la Plaza San Pedro, de distintas maneras, pero entre otras cosas habló de un problema que ya ha sido tocado aquí, como es el problema de los desaparecidos y de los detenidos sin causa, sin proceso. Le quiero preguntar si usted, que muchas veces se ha dirigido al Papa, le ha contestado reservadamente a esas expresiones de Juan Pablo II y si hay algunas medidas en estudio en el gobierno sobre ese problema más allá de la del tiempo a la que usted hizo mención recién. Frente al desaparecido, en tanto esté como tal, es una incógnita el desaparecido. Si el hombre apareciera, bueno, tendrá un tratamiento X. Y si la desaparición se convirtiera en certeza de su fallecimiento, tiene un tratamiento Z. Pero mientras sea desaparecido no puede tener ningún tratamiento especial. Es una incógnita, es un desaparecido. No tiene entidad, no está. Ni muerto ni vivo, está desaparecido. Frente a todo esto horror que escuchamos, ¿no? Está la intención de ese poder que, como dice Osvaldo, poder económico, poder mediático, poder militar, de olvidar y de terminar con la memoria. Gracias a Dios existen abogados que no bajan los brazos, que, como dije, especialistas en crímenes de lesa humanidad. No debe haber muchos, porque los crímenes de lesa humanidad son los peores, los más atroces, y a veces a uno le da orgullo de que exista Miriam Bregman. Lo digo, es abogada de Osvaldo, o sea, y aparte en los casos más crueles del caso, el caso Echecolás, ¿no? El caso Von Wernicke, que hablabas de Pío Lagui, Von Wernicke, que ahora ha sido noticia de vuelta, sí, ¿no? Que puede salir. Pidió la libertad, sí, pero el caso conseguimos Jorge Julio que no López, salga. Jorge Julio López, Sí, vos eras abogada, sí, y hoy de una gran compañera de Patricia Walsh también, ¿no? Sí, a mí me tocó un lugar particular, más allá que yo empecé mi militancia de derechos humanos y es lo que me apasiona, me encanta. Tengo una cátedra sobre todo esto que están hablando en la Facultad de Derecho, así que ahora tengo la oportunidad también de discutirlo, comentarlo con los estudiantes, y es otra experiencia muy distinta. No se sabe que había estado de sitio desde el 6 de noviembre de 74, no se sabe que había gente que estaba secuestrada, como vos contabas de tu mamá, en el 75. Son cosas que se fueron perdiendo con los años y que también a las nuevas generaciones hay que ayudarle a reconstruir. ¿Por qué? Porque hay un proceso, como vos decías, está colonizado desde antes la policía. Bueno, es un proceso que se va desarrollando, y a mí me tocó un lugar muy particular, ahí es donde lo conocí también a Osvaldo, porque nosotros hacemos una vuelta de tuerca cuando comienzan los juicios orales, se anulan las leyes de impunidad en el año 2003, lo que dice Vicky es porque la causa de apropiación de bebés no había quedado incluida en el punto final y la obediencia debida, entonces siempre se pudo continuar con esa causa, por eso era una de las... Esa y apropiación de bienes eran las causas que continuaron incluso durante la vigencia de las leyes de impunidad, y cuando se anulan las leyes finalmente, llega el momento de estar frente a un juicio oral. Año 2006, juicio Echecolás, primer causa que llega a juicio del Turco Julián en Buenos Aires. Nosotros estamos en La Plata y decimos, ¿qué hacemos con esto? ¿Cómo le damos un encuadre jurídico-político a la complicidad mediática, empresarial, de la jerarquía de la Iglesia? Nos parecía que con el delito de lesa humanidad, esto de atacar a la población civil en forma indiscriminada, no daba cuenta del proceso que había ocurrido en la Argentina, y proponemos, inspirados por una gran compañera como fue Adriana Calvo, que le tocó ser miembro de la Asociación de Exdetenidos Desaparecidos, la testigo número 1 en el juicio de las juntas. Hay que ser la primera testigo víctima en el juicio de la junta, había que ir a dar la cara. Estamos grabando en un estudio vinculado a relatores, sí, ¿no? Sí. Hermana de Julio César Calvo, que fue un gran periodista deportivo. Que él hizo muchas gestiones, además aprovechando ese lugar que le daba el micrófono, un país tan futbolero como la Argentina, para encontrar a su hermana. Adriana siempre nos contaba eso. Y bueno, y ahí nosotros encontramos algo que nos empieza como a cerrar a los distintos sectores que integrábamos Justicia Ya, que éramos
yo desde la izquierda, pero había compañeros de la Asociación de Exdetenidos, de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre. ¿De qué año estamos hablando? 2006. La acusación de genocidio. Y ahí es donde nace en la Argentina y se realiza en un juicio oral la acusación de genocidio. Así que a todos aquellos que venían a pedirnos que nos representemos como Julio López, le decimos, mira que nuestra querella va a tener una particularidad, no va a ser una acusación por delitos de lesa humanidad, por los delitos comunes, sino que desde ahora en más a este proceso de juzgamiento que llega tantos años después, ¿no? Porque no es lo mismo tampoco una causa en el 84 que una causa con las cartas bastante echadas como ya era en el 2006, y decir, bueno, ¿qué encuadre, qué visión histórico-política, jurídica le queremos dar a esto? Y ahí nace la acusación de genocidio. Para nosotros es un aporte muy importante, fue muy resistido en ese momento. Editoriales de diarios en contra teníamos, porque no querían saber nada, porque no era un momento donde la discusión con los medios estaba instalada. Ahí tenemos varios ejemplos, el caso de Osvaldo, lo que cuenta Osvaldo, que nos deja todo helado con el tema del telegrama que le manda la revista Gente y que después se lo leen en la sala de tortura, el caso de mi compañera Alejandrina Barri, donde hacen un operativo entre Para Ti, Gente y Somos, para decir así tratan los montoneros a sus hijos, y le sacan una foto a Alejandrina con una cuna de armas. Empezando porque una nena de 2 años no duerme en una cuna, ¿no? Yo siempre con el mismo desafío cuando una charla, traten de meter una pibita de 2 años en una cuna, esas cunitas de mimbre, a ver si lográs, ¿viste? Los chicos a los 2 años no paran de moverse, bueno. Pero era para el público, la revista Para Ti, imagínate, madre montonera abandona a su hija, la hace dormir en una cuna con armas. Bueno, ese es el rol mediático. Y a continuación de la causa Echecolás, donde logramos que se diga que los crímenes cometidos fueron en el marco de un genocidio, empieza en La Plata también a los pocos meses después, y con Julio López ya desaparecido, Julio desaparece en el juicio Echecolás, nos toca un segundo juicio donde no sabíamos a los meses qué había pasado con Julio López, donde recibíamos amenazas brutales, Chicha Mariani, Guadalupe Godoy, las abogadas de Julio. Chicha Mariani, primera abuela, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo. Exactamente, una gran compañera de una moral y nos transmitía una fuerza que realmente impactante, ¿no? Muy amiga de Nora Cortiñas, de Mirta Baravalle, así que, bueno, todas compañeras muy queridas que contaban esto. Creo que Chicha es la que presenta la acción judicial en el juzgado de Markevich. Eso te iba a decir, que Mirta Baravalle murió hace muy poquito, Mirta con 99 años de lucha, siempre contaba que ella trabajó mucho en la zona de San Martín, porque de ahí era ella, de ahí desaparece su hija, así que probablemente las viejas que estaban jodiendo, como le dijeron al apropiador de Vicky, hay una alta probabilidad de que haya sido Mirta Baravalle, porque ella más se disfrazaba y se paraba en la puerta para estudiar las casas de los chicos que les tiraban algún dato. Hicieron un trabajo, Elsa Pavón, bueno, te cuentan anécdotas que son increíbles, y llegamos al juicio de von Bernick, donde von Bernick tiene un aditamento, que ahí es donde lo de genocidio se ve no solo como planificación de muchos años previo y planificación posterior a la dictadura, que es lo que creo que a 50 años también tenemos que analizar, ¿no? ¿Qué deja ese golpe genocida marcado en la sociedad, en las clases dominantes, etcétera, etcétera? ¿Qué es esto de la complicidad de la jerarquía de la iglesia? Von Bernick actuaba con una libertad total, iba por los centros clandestinos, entraba, salía. Von era un cura capellán de la policía de la provincia de pero Buenos con Aires. un poder enorme, o sea, no lo era antes, él se hizo nombrar la policía. Claro, por Camps. Era el cura que Camps usaba para sacarle pero te cuento un secreto, confesiones a un los enorme detenidos. Cuadro político el cura. Ojo, el cura no era un curita. Es porque vive. Es un tipo de una personalidad muy especial. En el juicio lo demostró, un atrevido grave. Un atrevido, sí, nos hacía unas caritas que era para que más de una nos caigamos de la silla. Quiero aclarar porque por ahí no. Von Bernick se hizo designar o era capellán y era supuestamente el que entraba a donde estaban detenidos los desaparecidos porque no eran lugares legales, claro. Y bajo la apariencia de ser el bueno, de que hables con un sacerdote, que le sacaba información que le pasaba a Camp para que después... Y plata a la familia también le sacaba, porque viste que acá... ¿Plata también? Por supuesto, unos ladrones, gente ladrona como es. Obvio, le sacaba plata a la familia, o sea, plata para el pasaje de tu hijo que lo voy a llevar a Europa, después él participaba del fusilamiento. O sea, un ser macabro. Cuando la gente le daban la inyección famosa, se comprobó
que los mareaban y los tiraban después. Él estaba ahí. Lo tiraban en el mar, claro, en el río, cuando salían en el avión, estás hablando. Exacto, claro. Sí. Ese procedimiento previo estaba Fonberni. Sí, sí, una comprobado. Parte de la patota integrado a la patota y utilizaba su condición de sacerdote para sacar información. Pero bueno, con este rol macabro. Y lo otro que se ve en el juicio Fonberni, bueno, es la participación de los medios de comunicación, esto que te digo, de un telegrama que vos le mandabas a un diario, después te leían el telegrama en la sala de tortura. ¿Cómo había llegado de la revista ahí para que lo interroguen a Osvaldo? Fue el caso mío. Claro, el caso de él. Cuando me nombra la revista Gente, yo lo intimo. Estaba en libertad yo. Y lo intimo, y cuando me llevan a torturar en el puesto bajo... Contemos dos cosas. Vos tuviste 2 veces detenido, sí, Osvaldo. Vos estuviste detenido el 24 de marzo del 76 con todos los funcionarios del gobierno. Hasta noviembre del 76. En el buque 33 Orientales, primero. El Devoto y el Caseros. Estaba bajo el PEN, sin causa ni proceso, a disposición del Poder Ejecutivo ahí. Pero eso era festilindo al lado de lo que te vino después. Exacto, eso era. Yo te estoy hablando de la segunda causa. Claro, yo estoy hablando de después el caso Greiber, el caso Papel Prensa. ¿Qué año es ese que te detienen ahí? En abril del 77. O sea, vos saliste en el 76 unos meses y... Exacto. A mí el que me avisa que me van a detener en el 77 y vine a mi casa fue Rogelio Frigerio. Viene y me dice, esta noche te van a detener. ¿Cómo sabía? No te vas... manejaba Clarín. Me dice Rogelio Frigerio, claro, una figura de aquella. Me dice, mirá que yo era amigo de la familia, mío también. Nos conocíamos de la política. Dice, no te vayas porque esto es peligroso, pero... Y me lo avisa, al mediodía de la noche, yo estaba a propósito con varios amigos en mi casa y me vienen a buscar. Eso nunca imaginaste que era tan tétrico, porque fue... Nunca esas cosas soñás, pero sobrevivís. Y hablas dentro de todo lo que más te conviene. ¿Cuánto tiempo duró esa detención? Y casi 9 meses. Porque... ¿En centros clandestinos? No, estaba yo siempre puesto bajo. Yo era el veterano de ahí. Por ahí pasó Timerman. Claro, el resto de los detenidos hizo como un circuito. Y mi hermana Lidia fue a Puerto Vasco, al Pozo de Banfield. Era un circuito Camps, pero había como Camps. Distintos lugares. Sí. Y yo en esa causa misma hicimos, Héctor Timerman ya fallecido, hizo también el recorrido de los lugares donde había pasado Jacobo. Hicimos como las inspecciones oculares. El Coti Martínez, que está en Martínez, en una zona muy cajetilla estaba. Ahí muere Sajón por torturas. Edgardo Sajón, que era el secretario de Medio, el cargo que tenía también de Lanuse. En la época de Lanuse, que lo acusaban los militares por haber escrito el libro Mi Testimonio de Lanuse, y lo secuestran, no apareció nunca más, y al que pagó el libro, Montero Ruiz, que había sido presidente del Banco Ciudad, lo secuestran en París. Sí, señor. Todo por haber hecho el libro de Lanuse, que criticaba a Levidela por estas... Y además a Montero Ruiz lo acusaban de haber financiado la película de Cedrón, que era su yerno. Pero eso fue en el 73. Su yerno, claro. Le acusaron de haber puesto en la película esa... Perdón, sí, eso que me parece lo más importante a 50 años también es ver qué dejó todo ese proceso, ¿no? Porque no son cosas del pasado, para mí tiene mucho del presente, mucho de esto que decía Rodolfo Walsh, ¿no? Que las clases dominantes siempre han tratado que los trabajadores no tengan memoria, que siempre empiecen de cero. Entonces hoy cuando vemos un ataque tan grande, un nuevo intento neoliberal en la Argentina, un nuevo ataque a la ley laboral, o sea, tantas cosas que vos decís, pero esto yo ya lo leí o ya lo vi, me parece que lo más importante es ver eso, cómo estas clases se preservaron a sí mismas, preservaron sus relaciones, cerraron bocas, cerraron voluntades, y vos ahí te vas dando cuenta. O sea, hay causas que es difícil estar ahí, ser abogado o abogada en esas causas, porque algunas son más fáciles, en otras es más difícil meterse, es más difícil denunciar. Así que yo no creo que sea ningún acto de valentía en particular, pero sí que es un compromiso que hay que renovar permanentemente, porque estamos hablando de qué futuro vamos a pelear, ¿no? Yo por lo menos, ahora te hablo ya como una militante izquierda, yo quiero tener claro quiénes estuvieron detrás del golpe, quiénes los organizaron, quiénes firmaron las solicitadas de febrero del 76, quiénes hicieron
hicieron todas y cada una de las cosas, porque son los actores que seguimos Contá viendo. esa solicitada de febrero del 76. Claro, empieza a haber en los días previo al golpe algunas manifestaciones en sectores empresariales donde prácticamente llamaban al un golpe. lockout a mitad de febrero. Claro, un lockout patronal. El primer paro de Carvap. Pero ese seamos de- justos en esto, Miriam. La justicia, en el caso Camps, actuó brillantemente en la provincia de Buenos Aires. El juicio que fuimos, el tribunal, todo, actuaron con mucha... Para mí, ahí se dio un elemento que ojalá lo hubiésemos podido mantener, que prácticamente, si me acuerdo una imagen del juicio de Checolás o el de von Bernick, te lo acordás casi como un juicio popular. Exacto. Era toda la sociedad participando, todo el mundo, no entraba la ¿Quiénes gente. eran los miembros de ese tribunal? Ya que Lo presidía el doctor Rosansky, era el presidente, y después había otros jueces que creo que no fueron los mismos en los dos casos, pero él era el que presidía el tribunal y se dio algo muy particular. después lo echaron. Viste que siempre uno dice con la movilización, pero no es una frase hecha, porque en La Plata era todo. Yo me acuerdo, la última vez que lo vi a Julio López, lo vi en una movilización, porque estábamos el 13 de agosto recordando la apropiación de la nieta de Chicha Mariani, y se terminaba ya el juicio terminaba en septiembre, el juicio de Checolás, y se hace un acto afuera de la casa donde fue apropiada Clara Nay Mariani, la nieta de Chicha, y viene Julio y nos insistía, nos decía a las abogadas, Guadalupe Godoy, a mí, bueno, y va a estar Checolás el día que sea el último día, porque yo le quiero volver a ver la cara, fue el que me torturó, yo lo quiero ver, y esto se daba en un clima que era en actos, en toda esa efervescencia que logramos crear, creo que fue lo que nos permitió avanzar hasta ahí, porque es difícil, además es difícil continuar los juicios después que desaparece una persona. A veces uno lo piensa y dice, lo naturalizamos. Pero ¿Qué te parece? Este compañero que iba a venir no llegó a las 2 horas que no llegó Julio, estábamos presentando un habeas corpus, salimos afuera. Y no llegó hasta hoy. Esto Hasta es el lo día de hoy. dramático. Y por eso digo, hay que hablar del poder y de lo que conservan, el aparato del Estado. Salimos afuera, porque el juicio no empezaba, porque Julio no llegaba un querellante, y viene un periodista y pregunta, ¿qué pasa? ¿Viste? Nos veía todas hablando ahí, y sale Adriana Calvo y dice, desde su experiencia, y creo que hasta un poco inconscientemente, dice, Julio está desaparecido. Y a todos nosotros fue, imagínate, estábamos por vivir los 2 últimos días del primer juicio después de anulada la ley, y Julio estaba desaparecido, y nuevamente la patota, y nuevamente en relación con las fuerzas de seguridad del presente, porque si no, no podés hacer desaparecer una persona que se esfume, y luego se para la causa judicial 9, 10 meses, cuando le presentamos todo tipo de pruebas que indicaban dónde buscarlo. Es decir, vos vas viendo cómo ese poder, por eso perdón que interrumpió, y cuando vos dijiste lo de los jueces, te dije, ojo, que siguieron después ese entramado judicial que continúan los gobiernos constitucionales, es el poder económico, es el poder de la justicia. Me acuerdo que Eve siempre decía 400 jueces que vienen de la dictadura, era como una... Toda la justicia. Era toda, sí, era toda. Y bueno, son esas cosas que van conformando también el país que vivimos hoy. No son 2 países distintos. Este país fue construido sobre una gran pelea de un movimiento de derechos humanos impresionante, único en el mundo, que creo que tiene un punto importante político en la derrota de Malvinas, en que la dictadura acá se va derrotada, no se va por la puerta grande como en otros países, como en Chile, acá se va derrotada, pero que como contracara es una derrota con el imperialismo. Y esa derrota con el imperialismo inglés, con el crimen de guerra como el hundimiento de General Belgrano, es el que también marca los gobiernos constitucionales posteriores. Yo siempre digo en las clases algo que suena muy raro, porque a los abogados nos gustan los detalles jurídicos, pero que cuando en el 84 Alfonsín ratifica el Pacto de San José de Costa Rica, hace una reserva. Alfonsín hace una reserva y dice que ratifica el Pacto de San José, la Convención Americana de Derechos Humanos, pero que hace una reserva que la política económica va a ser determinada por el gobierno argentino. Hoy parecería una locura que alguien va y dice en Estados Unidos, no, pero la política económica es nuestra. Casi que suena, viste, Alfonsín. Bueno, le terminan los bancos y las grandes multinacionales y todos los que, como Madanes Quintanilla, que ahora cerró FATE, habían estatizado, los Macri, habían estatizado
La deuda externa en el 82, o sea, las deudas privadas la habían Con pasado. Domingo Felipe Cavallo, director del Banco Central. Le doblan la mano, se termina reconociendo la deuda y se inicia. El equipo de Cavallo. Y se inicia este camino. El padre. Y se inicia este camino que para mí. De gimnasia. Bueno, después hablamos de fútbol. Y se inicia este camino que para mí sigue hasta el día de hoy. Es imposible desligar esa salida de la dictadura de lo de hoy. Empezando por la reivindicación de las madres y las abuelas, ¿no? Digo, y con esto termino. Cada vez que dicen algo no se puede, che, si ellas pudieron en el 77... Claro. Esto es una cosa que está en la sociedad, está instalada en la sociedad como un cargo que debemos a la sociedad, que debemos aclarar como podamos. Y es difícil, es difícil. Después de mucho dar vueltas, yo en este momento le diría que creo que no hay más que decir la realidad. En toda guerra hay un saldo de lisiados, muertos y desaparecidos cuyo paradero se desconoce. Este es un caso, es el caso. Pero cuántos son, se podrá discutir. No está en el número, el problema está en el hecho. Un hecho, por otra parte, que ocurre en toda guerra, y que tal vez nosotros, ahí sí estaría el error, aceptamos ese término descalificante de desaparecido, y que pudo ser en un momento dado necesario, pero quedó después como un término encubridor de algo oscuro que no se quería dar a conocer. Y esto es lo que está pesando, que hubo una cosa oscura que no ha sido aclarada debidamente. Y el error está en eso, en haber hecho un uso y abuso del desaparecido como una cosa misteriosa. Y no está. Es el resultado, parte del resultado lamentable de una guerra. Quiero hacer una pregunta a Vicky. Hoy cuando estábamos por empezar el programa, te convidamos a algo que Fabiana Segovia nos convidaba a todos, dijiste yo, estos días que vamos a hablar del 24 de marzo me cuesta comer. ¿Cómo esa historia que acabas de contar se transforma en vos, en la militante política que sos de 24 por 24 y en construir esperanza? ¿Cómo se logra eso? ¿Cómo se hace? ¿Cómo mutó en vos? Porque contaste la historia terrible que contaste, pero lo transformaste en una energía luchadora y positiva para dar vuelta a la sociedad. O sea, un poco, creo que siguiendo la historia de tus padres, ¿no? Sí, bueno, todo fue bien complejo y además todo muy atravesado por muchas contradicciones, ¿no? Por mi apropiación, por el origen militante de mis viejos eran del Ejército Revolucionario del Pueblo. En mi casa, en la casa que yo habitaba, había mucha violencia, mucha, pero siempre era mejor, no sé, una paliza o, no sé, un latigazo a que te dijeran Evita, por ejemplo. Para mí Evita, yo prefería que me pegaran a que me dijeran Evita, pues yo sabía que si mi papá, principalmente Germán, me decía Evita, era el máximo desprecio, era lo más despreciable era Evita, era el peronismo, era lo que estaba del otro lado. Así que no, además del proceso de mi propia historia, de que mi papá no era mi papá, y de tu nombre, y de tu fecha de nacimiento, cosas que parecen menores, yo estuve muchos años festejando los 2 cumpleaños juntos. ¿Cómo? Claro, porque yo nací el 31 de enero del 76, y María Sol, que era yo antes, iba a nacer... Sos acuariana. Yo soy acuariana, pero la mitad de mi vida fui geminiana, porque yo iba a nacer el Día del Ejército Argentino, el 29 de mayo. Lo decidieron deliberadamente esa fecha. Sí, claro, porque el 29 de mayo, pero me hacen nacer un día antes. Supuestamente, y ahora voy a tu pregunta, pero supuestamente siempre yo nunca tuve dudas de que era hija de Tetzlaff y de Mari, aunque Hermann Tetzlaff era rubio, de ojos verdes, y Mari no falleció. Y Mari era blanca leche con ojos miel, así que claramente yo no me parecía a nadie. Pero bueno, nunca tuve dudas de que era hija de ellos.
me parecía mi abuelo Erwin Tetzlaff, que Mari me había dicho que era alemán del norte de los moros, por eso yo era morocha. Entonces siempre que preguntaba, iba al hospital militar, ¿viste? Y llenaban el María Sol, TTZLAFF. Origen alemán. Yo tengo la cara de la señora que hacía así, me miraba y me miraba. O sea, alemán del norte, le decía, yo tenía 8 años. A un negro fue alemán. Claro, alemán del norte, le decía. Acá tenés un otro que podía ser. No, yo viví la experiencia totalmente contraria. Mi familia fue fundamental bancando. Mis viejos anarquistas, pero ¿sabés cómo bancaron la cárcel de mi hermana 5 años? No era chiste. La formación abonando lo que vos decís, la formación viene de ahí. A mí ir a la cárcel, digamos, a todos nos impresiona, pero a mí el impacto fue menor. Mis padres estuvieron presos los dos, mi madre y mi padre, militando en el anarquismo en el año 31. Mi viejo te hablaba de Giovanni. Mi viejo te hablaba de Di Giovanni, ídolo. Bayer fue muchas veces a grabar a mi papá las historias con Di Giovanni, eso, la reivindicación que hacía él. Y French y Beruti, olvídate, en mi casa eran Sacco y Vanzetti, no existía. Teníamos una formación afín con todo eso, a la política, a la militancia. Eso, ¿qué fue? Vino un hecho muy grave. Estaba presa mi hermana en una situación terrible. Había nacido su hija, había muerto su padre, David Graeber. Estábamos en un abismo. En casa Irma, prohibida, Carolina muy chiquita. Irma Roy, estamos hablando. Claro, Irma, que estaba prohibida para trabajar, digamos. Todo ese tipo de cosas, pero la familia se mantuvo inalterable y con dignidad, digamos. Nosotros teníamos ese concepto. A mi hermana la operan en el Pirovano. Mi hermana es Lidia Papaleo. La operan en el Pirovano. Estaba presa en Devoto. Le sale un tumor acá. La esposan en el posoperatorio. La esposan a la cama. El fiscal Estracera, que era el fiscal de la causa, le pedimos una consideración por eso y la denegó. Y el día que los dejaron en libertad los Graeber, un juez inventó una historia para dejarlos libres en el 82, después de Malvinas. Él apela a Estracera y nos dice, no, la familia Graeber le pide 10 años. 10 años le pidió a los Graeber, que habían sido torturados, que era público y notorio lo que había pasado. Por eso nosotros luchamos también con un poder judicial que a veces, digamos, pero los tipos estuvieron acá, las responsabilidades son muchas y nadie zafa, porque yo también veo ahora, recientemente, en octubre del año pasado, La Nación y Claudio Escribano, el primer tipo que escribió e hizo editoriales por el proceso, haciendo un resumen de la democracia desde el año 83, celebrando, y saca la nación aquella que sigue siendo la dictadura, saca y celebra la democracia, digamos. Eso es lo que no tenemos que dejar pasar. Impunidad. Nuestro testimonio es ese, no dejar pasar eso, no dejar sin responsabilidad lo que la tuvieron, digamos, la tuvieron gravemente. Miriam, dentro tuyo, cuando sucede la desaparición de Jorge Julio López, vos la abogada de Jorge Julio López, debemos decir que era el momento de la democracia que más había luchado para la reapertura de las causas, gobierno de Néstor Kirchner. Sí, gobernaba Néstor Kirchner. Y desaparece el testigo. Es como, yo me acuerdo que yo estando decía, pero ¿cómo todavía sigue este poder? Porque poder tal que al día de hoy lo sigue manteniendo desaparecido, y esto sucedió en democracia. Sí. ¿Cómo le repercute a la abogada? ¿Sigo, no sigo? Éramos varias abogadas. ¿Miedo en un momento dado? No sé si miedo, porque la adrenalina en ese momento es tanta que me acuerdo que una compañera, otra de las abogadas, esa noche chocó el auto. Claro, era como que una estaba, no sé, yo no me acuerdo cuántos días estuvimos sin dormir, porque además nadie nos creía. La primera reacción es negar, cerrar. Tenemos que marchar a la gobernación de La Plata. Era gobernador Felipe Solá, nos atiende con Arlañán, que era su ministro de Arlañán, que había estado en el juicio de las juntas. Sí. Presidente de la Cámara. Claro, nos atienden y dice, ¿pero ustedes qué quieren? Y Adriana Calvo le dice, la lista de cuántos policías que estaban, que funcionaron en la dictadura, están ahora en funciones.
porque esos son los que ven peligrar su lugar por los juicios. Una lucidez, Adriana, digo, yo no me canso de decirlo, cómo tenía, ella luchaba contra la impunidad y era todo el día, era física además, entonces todo lo traducía en un cuadro Excel en el cual nos iba anotando todo y nos tenía, nada era no se puede. Y ahí me acuerdo que Arrañán le dice, no son más de 36 que quedan. Y ella dice, quiero la lista, nombre por nombre. Bueno, empezamos a pelear. Eran 9.026 de la bonaerense solamente que habían actuado en esos centros clandestinos que estamos relatando acá, en las comisarías de la provincia de Buenos Aires, y que seguían en función en la segunda vez. Entonces ahí es como, para nosotros se abre otro mundo, porque si vos pensás que cantábamos las marchas, sobre todo la izquierda, que siguen en funciones, uno lo dice, pero ahí uno empieza a ver que el juez podía tener, o cualquiera de los jueces que intervenía, no digo juez ese, pero digo, el sistema judicial o la cámara que te tocaba, me acuerdo que era de la policía, entonces decía, pero ¿cómo saben que es juez de la policía? Bueno, porque cuando el tipo va a la cancha, la hinchada de estudiante le canta en La Plata, vos que venís en el patrullero que maneja el juez Durán. Buscábamos argumentos por todos lados para demostrar que estábamos en manos de la bonaerense. Pero fue durísimo, nadie nos creía. Está la famosa frase de Aníbal Fernández que dice, puede estar perdido, puede estar en la casa de la tía. Nosotros decíamos, ¿qué casa de la tía? Si Julio López se desvivía por estar ese día ahí en el juicio, no se puede haber ido a ningún lado. Pero creo que lo que más nos chocaba y nos producía algo terrible, que es que de nuevo no te crean. Que de nuevo no te crean que hay un desaparecido. Y creo que nos queda un sabor muy amargo, pero a la vez creo que, bueno, hicimos lo que pudimos, podemos haber cometido errores, pero en La Plata se hace la multisectorial de La Plata, el encuentro Memoria, Verdad y Justicia, empezamos a pelearla con todo, denunciar que Julio está desaparecido y no parábamos y hacíamos, pedíamos reuniones, íbamos a Casa de Gobierno, íbamos a la Corte Suprema, hicimos todo lo que pudimos. El sabor amargo es porque no encontramos a Julio, claro. Terrible para nosotros no poder haber encontrado a ese compañero, pero creo que evitamos que en nuevos casos, porque hubo nuevas amenazas, hubo nuevos secuestros, se actuará diferente. Y eso no fue casualidad. Mirá, fue producto de esa pelea que después se actuó diferente. Digo, nosotros hicimos un reconocimiento en el puesto vasco, sí, en democracia. Fuimos a la comisaría de la mujer. Recorrimos el lugar, un reconocimiento. Estaba el hijo de Timerman. Estaba ahí. Pero en un momento estaba el juez Rosansky. Yo me acerqué al juez y le dije, acá somos visitantes. Me dice, ¿por qué? Sí, yo estaba ese día. ¿Cómo nos miran esta gente? Sí. Estos que son policías de las mujeres, que yo, nos desprecian, nos están mirando como culpándonos de venir a delatar a sus compañeros. Esto era el clima de también eso no en cambia. Democracia. Sí. Hay que tener... Bueno, cuando hicimos la inspección ocular a la ESMA, la primera inspección ocular a la ESMA, claro, nos recibieron los marinos formados ahí. Y después se fueron y lo que hicieron fue llevar la cruz grande que había en la puerta de la ESMA, la llevaron y la pusieron en el campo de deportes. Claro. ¿Por qué? Porque ahí hacían los famosos asaditos donde quemaban cuerpos, exacto, que se supone que fue el destino del cuerpo Rodolfo Walsh, de Raimundo Villaflor y de otros compañeros que también tuve la oportunidad de representar, por eso conozco el caso, fuimos ahí. Nunca hubo el dinero suficiente para hacer las inspecciones oculares que necesitamos en el campo de deportes y demás, pero no hay gente que al día de hoy cambió su manera de pensar, es tal cual, cuando vas a las inspecciones oculares y demás te siguen recibiendo de la misma manera, y yo lo marco porque en La Plata hay un juicio muy complicado que es el de la CNU, que está en este momento, mi compañera Guadalupe Godoy y otros compañeros están afrontando ese juicio ahora, y en unos días, el 18 de este mes, 18 de marzo, comienza el juicio por el caso de Vicky Walsh y lo que fue la masacre de la calle Corro aquí en Floresta, donde los testimonios que se recogen son los testimonios, y por eso se llega a juicio oral, de los soldados de un cuartel que fueron llevados a participar, es decir, el ejército llevaba a los pibes, a los colimbas, como se le decía, tenían 18 años, estaban haciendo el servicio militar, y los llevaba a participar de los operativos. Bueno, esto después, años después, se toma testimonio en el juzgado de Rafecas, en el federal de Rafecas, se toma testimonio. Entonces se logra reconstruir este caso, vamos a juicio oral por Vicky y otros compañeros. Pero la búsqueda de justicia sigue siendo algo que vos, donde te metés y empezás a buscar, digo, Argentina tiene
las grandes empresas tuvieron un Auschwitz o en su empresa o al lado. No es chiste. No es chiste que vos tengas tu centro clandestino propio. Además, los centros clandestinos, eso, fueron urbanos en este país. Banfield, el que tuvimos nosotros en la subcomisaría de Don Bosco, en un barrio, con almacén, con vecinos, todo. Perdón, la ESMA, en el lugar más cajetilla de Buenos Aires. Entonces, eso es lo terrible. Y yo te digo, experiencia que tuvimos en algunos casos. Nosotros en los reconocimientos que hicimos en el juicio de las juntas, acá en tribunales, nos costaba, íbamos los testigos a reconocer. Y había 2 o 3 que no reconocían nada. Claro, era una cosa. Estaba Timmerman vivo, obviamente, mi hermana, y nosotros en un momento los paramos y dijimos, pero ustedes realmente no reconocen. Nos dimos cuenta que la gente se negaba y dice, no, había... Estaban todos libres, las personas que ibas a acusar. Estaban libres y en funciones. Había el peligro del poder militar, ¿no? Libres y en funciones. Siempre cuenta, creo que Osvaldo Barros, de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, que cuando van a las audiencias del juicio a las juntas, vos tenías a todos los milicos, la familia que te gritaba desde el público, sacaban solicitar y dice, mañana declara Anteojito, que me acuerdo que era el nombre que le habían puesto a él en la ESMA, mañana declara fulano de tal, militante subversivo. Es decir, por eso yo admiro tanto la pelea que se dio en este país. Admiro tanto porque siempre fue una pelea contra la corriente y a veces, hoy hacíamos unos chistes antes de empezar el programa, pero yo lo pienso seriamente, que la diversidad en las distintas luchas fue lo que no fue unánime la posición frente al juicio de la Junta. No fue unánime. No fue unánime si había que ir a declarar o no la CONADEP. Fueron peleas terribles. Lo que estamos en los juicios, no, yo estaba en contra, te dice uno, o te dice yo fui, vos me dijiste todo. No fue unánime la CONADEP, no fue unánime el juicio a la Junta, no fue unánime nada. Es decir, de esas grandes peleas, ni que hablar de Eve de Bonafini, ¿no? Eve marchó desde el primer día con la bandera que decía no al pago de la deuda externa. Siempre supo, yo puedo tener diferencias con Eve o haberlas tenido, pero Eve siempre marcó que con deuda externa no había posibilidad de una democracia. No había nada, porque la deuda externa es esa espada de Damocles que dejaron puesta sobre la cabeza nuestra. La prórroga de jurisdicción, vos sabés que en abril del 76, pensá que 24 de marzo el golpe, modifican el Código Procesal y dicen que los juicios, lo que esté involucrada la Argentina, ya pueden empezar a juzgarse en otros países. Es lo que necesitan para endeudarnos y que venga un juez Griesa, ¿cómo se llamaba ese que nos tuvo? Sí. O ahora Loreta Presca, todos esos jueces, es por la dictadura. Pero vos fíjate, a un mes... Claridad. Y el primer préstamo del Fondo Monetario se lo dan, que lo había pedido el gobierno de Isabel Perón y se lo habían negado, y el FMI le da el préstamo el 26 de marzo, 2 días del golpe, y ya tenían confianza, no le pidieron ningún papelito. Cuando hicimos un estudio de la causa ESMA, que iba a empezar el juicio oral, fuimos con una compañera sobreviviente de la ESMA, Andrea Bello, a revisar papeles, ¿viste? A mí siempre me gusta mirar qué hay en la causa. Y estaba lo que decía recién Osvaldo, estaban los comunicados que recibía la Embajada de Estados Unidos, los gerentes de la Coca-Cola, ya sabían que la ESMA había secuestrado a las monjas francesas, cuando acá en Argentina todavía se decía que habían sido los montoneros, habían pintado una bandera a la ESMA, le habían sacado, ¿se acuerdan de esa anécdota? Le habían sacado una foto diciendo Montonero secuestró a las monjas. Bueno, los gerentes de la Coca-Cola ya habían informado a Estados Unidos que había sido la Escuela de Mecánica de la Armada. Así que la relación, ese entramado es profundísimo. Y si a 50 años no lo tenemos claro y no tenemos claro el rol que cumple la deuda externa, es muy, muy difícil hablar en serio de lo que fueron las consecuencias del golpe, ¿no? Están las terribles tragedias humanas, personales, familiares, porque nadie puede pensar que se sale igual de eso, pero creo que hay algo que siempre falta, que es el poder económico, el rol del poder económico. Hay que marcarlo porque es imposible. Sin ese aval
no hubiesen hecho lo que hicieron. Campo de Mayo, la Mercedes-Benz le donó un equipo de neonatología. Hasta donde yo sé eran varones todos los militares, ¿no? Vos que te llevaban a Campo de Mayo. ¿Viste? Había mujeres civiles. Civiles, claro, Sí. una enfermera del Sí. hospital de Campo de Mayo, ¿viste? Pero cuando vos le donás un equipo de neonatología, me parece que estás buscando otra cosa. Hablando de Campo de Mayo, es mucho más lo que no sabemos, de Es la tremendo. ESMA se sabe. Campo de Mayo es tremendo. En Campo de Mayo hay unos archivos desclasificados de Estados Unidos en el Archivo de Seguridad Nacional que hoy están dentro de la Universidad de Georgetown en Washington, sí. que habla un espía que era un espía chileno que se transforma, como viene el Beagle, como conflicto entre Argentina y Chile. Era el capo del Plan Cóndor, Arancibia Clavel se llama el espía, ¿no? Que tuvo que ver con la con la muerte de los chilenos en la Argentina, ¿no? Era el hombre del Plan Cóndor, y el tipo se asusta y se hace agente de inteligencia de la CIA cuando iba a Argentina y Chile casi entran en guerra por el Beagle. Y entonces él, que trabajaba dentro del batallón 601 de inteligencia por el Plan Cóndor, le entrega la lista a la Central de Inteligencia Americana, la lista que le dan los oficiales del 601. Y en la desclasificación figuran que hay 22.100 argentinos desaparecidos. Sí, eso no es hasta... En el ejército, no es en el hasta el año 83. 78. Claro, es antes. 800 días de gobierno de la Junta. La Junta Exacto. gobernó 2.142 días. En los primeros 800 días figuran, en los informes que tenía el 601, es que había 22.100 en el 78. Y fíjate, 79, 80, 81, 82... Diciembre del 83, porque en el 83 desaparecieron Pereira Rossi, Cambiaso. No, y Cecilia Viñas es posterior incluso, claro. el caso de Cecilia Viñas que es posterior, que Claro, hace una llamada entonces, y después nunca más aparece. Hablamos de 30.000, pero me parece que son muchos más. Estos son, digo, para los negadores Sí, está muy bien. de los números, los pueden encontrar. Y aparte, quiero decir, busquen el diario Clarín del 25 de marzo del 76 y del 24 Sí. de marzo el diario La Nación, del 2006, la firma Alconada-Amón a la nota en el diario La Nación, porque él era corresponsal en Estados Unidos en ese momento y tuvo en sus manos los archivos que acaba de desclasificar Estados Unidos respecto de Argentina, y que eran 22.100 al año 78 solo de ejército, porque el informe de Arancibia Clavel es de ejército. Sí. Por eso Se yo- cree que por Campo de Mayo pasaron más de 5.000 compañeros. Y la Vamos. Perla, un número parecido, También, la ESMA. Claro, ejército a nivel nacional. Y ahí también, ¿no? De las últimas declaraciones de Videla, cuando él plantea que ellos sí hicieron, a diferencia de la Marina, bien su trabajo. Porque la Marina tenía una intención política y macera Claro. de construcción de futuro, y por eso tantos sobrevivientes. Y lo que planteaba el ejército, y un poco lo que planteaban siempre ellos, que ellos habían hecho lo que tenían que hacer. Digamos, nosotros siempre, antes teníamos una casa de fin de semana, se llamaba El Campito. Y antes de ir al Campito Qué pasábamos... nombre igual. Sí, claro. Pasábamos por la Mercedes-Benz, siempre. La que está ahí en la Ruta 3, que iba camino al Campito, y mi propiedad tenía ahí un vínculo. De hecho, cuando estaba por volver la democracia, le había ofrecido a la Mercedes-Benz viajar a Alemania. Digamos, cuidaron a varios, él no lo aceptó, pero había como un cuidado, entre comillas, que tiene que ver con todo lo que plantea Miriam, ¿no? Cómo continuaron, formateando esta sociedad que hoy duele tanto también, ¿no? Porque es cierto, a 50 años del golpe, por supuesto, la memoria, el rol de las madres y de las abuelas, cómo cambiaron para siempre. Yo siempre, cuando hablo con los chicos, plantear lo que significó la resistencia en esa época, ¿no? Que ahora
pasa mucho, ¿no? Por la realidad no de la Argentina, sino del mundo, ¿no? Una desolación, una idea de que es imposible, y vos pensás en ellas, en ese contexto, y por supuesto, uno sabe que todos, si hay organización y un sentido profundo de comunidad, podemos hacer lo posible. Pero la realidad hoy impacta mucho, digo, porque a 50 años del golpe se ha logrado con otros mecanismos también una construcción de una nueva otredad. Digo, antes, bueno, sí, te secuestraban, te formateaban y era, digamos, si querés, hasta era más simple, entre comillas, ¿no? Un diario, entonces vos leías un nuevo sentido común en la sociedad, una guerra, los buenos, los malos, algo habrá hecho para que le termine pasando eso, pero estaba direccionada a los trabajadores organizados, a los militantes sociales. Hoy, ser una persona con discapacidad, digamos, te pone en un lugar de una otredad a eliminar. ¿No? Ser un niño con una cardiopatía congénita, ser un adulto mayor que va a reclamar a la plaza poder vivir, sobrevivir, tener sus medicamentos y el condicionamiento de aquella deuda, el desafío de la democracia con la justicia, ¿no? Porque digo, Romero Victorica creo que terminó renunciando, pero porque cuando me toca declarar, simplemente digo la verdad, y cuando lo llaman creo que estaba alcoholizado y sale y empieza a decir barbaridades, también muy convencidos de que efectivamente son impunes, ¿no? Porque lo que uno piensa es el nivel de impunidad que hemos naturalizado como sociedad. Digo, Julio López, nosotros hace 7 años que buscamos a un policía de la ciudad desaparecido, Arshak Karañán se llama. ¿Cómo se llama? Arshak Karañán, policía de la ciudad. De un policía de la ciudad que desaparece en la ciudad en plena democracia. Sí, uno a 7 años, bueno, acompañamos a su mamá porque hay un compromiso con la vida, y pienso en nosotros, todos los que somos militantes de los derechos humanos, somos militantes y además acompañamos esta causa. Y cuando vos ves, y traigo a Arshak por un montón de cuestiones. Primero porque ellos, me pasó algo raro, que hay una fuerza y tiene que ver con la Ciudad de Buenos Aires, que es el huevo de la serpiente de estas monstruosidades. Antes Macri, que es el que nos lleva de vuelta al fondo, y ahora Milei, pero en esencia... Quiero decir que el caso de Arshak que estás hablando, como Miriam hablaba de los policías residuales que quedaban en la fuerza bonaerense, en el caso de la ciudad es una fuerza nueva, pero por eso, y pasa que algo... desaparece un miembro y nadie dice nada. Pero que nosotros lo que hoy te puedo decir es que Arshak... Armada por Macri, con Ciro James, el Fino Palacio, además digo, porque después se llenan la boca hablando de la causa AMIA, deberían acordarse cómo desapareció toda esa investigación y cómo se encubrió. Tremendo, ¿no? Porque si vos ves la desaparición de este agente, primero, algo que si querés en cualquier fuerza te desaparece uno propio, no la primera que no lo busca es la propia policía de la ciudad. Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de la Nación, Santilli, ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, tenían nación, provincia y ciudad. Les había desaparecido un policía, el control, después nos enteramos, la AFI paralela, todas las cámaras, toda la instalación de dispositivos que permitían rápidamente encontrar una persona. No solo que no lo buscaron, que pulverizaron el juez Baños, que después, hasta hace muy poquito, fue el subsecretario de Derechos Humanos de la Nación. Vos esto, hace unos meses me mandan, porque nosotros acompañamos a la familia, se denunció internacionalmente, y los organismos internacionales le piden al Estado argentino que explique qué pasa con la causa Arshak, que sigue esperando justicia. Y el juez Baños, en su condición ya en ese tiempo... Este flamante secretario de Derechos Humanos del gobierno de Milei, que tuvo que renunciar. Que renunció hace muy poquito, pero él responde y empieza a defender su propio trabajo como juez de la causa, donde después dice que ya no puede responder más, pero cuando vos decís, esto es demasiado impune, ¿me explico? Sí. Es demasiado impune. El avión que también se filtra del agua escondido, ¿no? ¿Te acordás? El maíz, los maíques. Sí, pero estamos escuchando un audio, en el caso de Arshak, en el caso de los maíques, del equipo, ¿cómo se llaman todos? Los huemules. Que hablan como adolescentes, un grupo todos guionados por el dueño, el CEO del diario Clarín, y no pasa nada. Los tipos siguen siendo fiscales, ahora jueces, ministros. Entonces, sí, nos impusieron una historia en lo personal y en lo colectivo tremenda, y tenemos muchas deudas. La justicia es una deuda, porque no puede ser que un juez se case con una jueza y tengan juececitos. No puede ser.
porque son los mismos apellidos, son los mismos tipos, son las mismas mujeres, digo que generación tras generación tras generación lo condicionan todo. Entonces vos me preguntabas antes, ¿cómo me sumé a la política? Yo no creía en la política, pero de repente cuando me encuentro con mi historia, la pregunta era, bueno, ¿y qué haces con esta historia? ¿Cómo se hace? ¿Cómo, para reconstruir una vida, cómo le encontrás sentido a tanto dolor? ¿Cómo haces? Porque la única forma es entenderlo como algo que nos pasó a todos, porque si no es insoportable el dolor. Digo, pensar que tu viejo en el Río de la Plata, digo, mi papá lo tiran al Río de la Plata, previo a haberlo torturado de una forma brutal, digo, bueno, se vuelve insoportable ese dolor, salvo que lo entiendas como algo colectivo. Entonces, si tenía sentido, ellos eran militantes, ellos estaban decididos a pelear contra la instalación de un modelo económico de sometimiento. Ellos luchaban, no se resignaban a la pobreza estructural, no de ellos, de toda su sociedad, de todos sus compañeros, y entendieron que ese era el camino y salieron a luchar y combatieron la injusticia. Y la dictadura impuso ese destino final para ellos, y después nos apropian a nosotros, pero nosotros tenemos que hacer algo con esa historia. Y además se da en mi proceso personal en un momento en el que a mí la que me convoca profundamente, donde le encuentro sentido a todo, es Alicia Kirchner, porque ella plantea siempre la cuestión de los derechos sociales como derechos humanos, ¿no? Y la posibilidad yo tenía de encontrar en ese Estado que iba, lo que planteaba Miriam desde la justicia, ahora que podemos, ahora que nos toca a nosotros, ahora que vamos a reparar todo esto que nos rompieron de mil maneras, ¿no? Ahí yo podía encontrar a mis viejos. Digo, en esa acción cotidiana del trabajo y de la militancia, de entender que había un sentido, que había una historia, que había una identidad, digo, y si querés, digo, en esta contradicción política, ¿no? Mi viejo grande del PRT, de mi familia paterna, que hay una cuestión, mi abuelo era ferroviario de Metam, y había un peronista, pero peronista, y lo ferroviario de Metam, el orgullo de mis tíos, cuando los conozco, que tenían las herramientas de mi abuelo que era y de mi tío mayor que era ferroviario. Hay una cuestión de historia nuestra, de nuestro pueblo, que sí nos llena de orgullo, digo, y que hoy, en este tiempo, se encargaron como de fragmentarnos tanto, de dividirnos tanto. Por eso también lo que plantea la rusa, a veces, aunque pensemos distinto, Miriam, lo que plantea Miriam, nosotras, digamos, pensamos distinto, pero en un montón de momentos, y sin que lo planifiquemos, estamos juntas, y yo no tengo duda de que la puedo llamar, y quiero creer que Miriam sabe que me puede llamar, me llama bastante. Pero, digo, ese sentido de un compromiso, donde la política tiene que tener un sentido distinto al que hoy tiene. Digo, porque si a 50 años del golpe han construido una nueva otredad, donde están matando a nuestros niños, hay una política de muerte distinta. No se nota, no viene el Falcon verde, no baja un tipo de 2 metros y te rompe la casa. Te cortan, así como con un bisturí, un área esencial de la cual depende la vida de miles de personas. Y nuestro pueblo se nos muere, ¿entendés? Las madres, la otra vez recibimos antes de dejar la legislatura, pero mi compañera, no, yo la había dejado yo, con los compañeros legisladores, a los papás del Garrahan, con el tema de las cardiopatías congénitas. Y una mamá nos planteaba que las madres, que hay 7 meses más o menos de espera en medicamento oncológico, y que hay madres que ya dejaron de endeudarse para comprar el remedio, y hoy ya compran los paliativos. ¿Vos entendés que las madres compran para que sus hijos al menos se mueran sin dolor cuando se pueden salvar? Entonces, mi historia es horrible, sí, pero las historias de un montón de pibes hoy están siendo horribles, por culpa de los mismos siniestros de siempre. Este maldito imperio, que ya hoy de forma explícita, del genocidio en Gaza, que no puedas decir, paren de matar, que te tratan, que te hacen una causa penal. Tenemos a Vanina Biasi. ¿Cuántos compañeros fueron procesados? Porque si, paren de matar niños. Y alguien sale y dice, no, si tiene más de 3 años, la sangre está maldita. ¿Qué diferencia hay con lo que me hicieron a mí? ¿Cuál es la diferencia? La sangre sucia, que quizás con una buena formación se reencausa. Acá estamos, somos irrecuperables. Bueno, ahora que dicen, mátenlo, ya no se puede. Tiene que, para mí, a 50 años del golpe, en esta historia de tragedia, pero de resistencias increíbles, porque creamos el banco genético, el equipo forense, porque tenemos equipos de abogados que son increíbles, porque hemos hecho caminos donde era imposible pensarlo.
pero hay que volver a llenar de sentido eso, ¿no? Está el anticuerpo. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Yo todavía me preguntaban, bueno, ¿y ahora qué? Y no sé, pensémoslo juntos, pero algo hay que hacer. Que la memoria no es una memoria cristalizada, porque no es una historia, 2, 5, 10, miles, que por supuesto son dolorosas, eso no está en discusión. Pero ¿qué vamos a hacer con ese dolor si no es capaz de abrazar hoy el dolor de nuestro pueblo? Muy lindo. Osvaldo. No, yo creo que el 24 de marzo hay que honrarlo con una gran movilización de unidad. No tiene sentido los egoísmos, los caciques con pocos indios, el ego, que ahora todo el mundo habla de esa cosa con naturalidad. Creo que nos debe convocar, obviamente en oposición a este gobierno, que es una remake de la dictadura del 76. Entonces nosotros, ante esta situación de negar, de hacer el discurso del presidente, es un discurso negador, violento, subestimador de las cosas más sencillas y emocionantes, que es la solidaridad, la amistad, toda una serie de cosas. Yo creo que ahí debemos pensar con grandeza, y los tipos que conducen, sentarse en la mesa y decir, bueno, vamos a hacer 4, 5, 6 cosas fundamentales, pero una de ellas es el 24 de marzo, todos juntos a la plaza. Lo único que a ellos los impacta son las manifestaciones nuestras en la calle. Nosotros tenemos la ventaja de que ellos movilizan con la televisión, los medios masivos, hacen programas que se retroalimentan en la difamación, etcétera. Pero yo creo que nosotros, este 24 de marzo, los que sobrevivimos a aquello, hoy tenemos que esperar eso, ver con ilusión que en el 27 todo cambia. Entonces, lo lógico sería sellar un pacto de unidad. Gracias. Miriam. Sí. Primero, espere. Sí. Quiero agradecerte, yo, militante político peronista, tu permanente prédica de la injusticia de la detención de Cristina Fernández de Kirchner. Sería un hipócrita si yo estoy una vez frente a una cámara y no lo dijera. Me genera mucha emoción. Y a su vez que también seas abogada defensora de Osvaldo Papaleo, que es la contracara de, supuestamente, en la política de... Y ese es un gran puente. Y entonces te quiero decir que gracias, porque me emociona cuando lo escucho permanentemente que lo decís. Sí, lo digo permanentemente porque tiene que ver con lo que estamos hablando, los 50 años del golpe, el rol de Estados Unidos, la colonización de los poderes judiciales, la cancha inclinada que lleva a que Cristina Fernández de Kirchner esté detenida, con todas las diferencias políticas que tengo con ella. Yo no me voy a callar y no me voy a cansar de decir que hay una detención que es totalmente arbitraria, que hay una proscripción política y que no podemos permitir ni naturalizarnos eso. Y que el 24 de marzo yo creo que va a haber marchas unitarias en todo el país, eso es lo que se viene hablando, pero también estoy convencida que se tienen que expresar todas las opiniones. ¿Cuál es la mía, la que quiero expresar fuertemente y que no voy a callármela por nada del mundo? Es la responsabilidad de los empresarios, la responsabilidad que tuvieron. A mí no hay acuerdo, pacto político. Yo no me voy a callar de lo que fue Siderca, no me voy a callar del rol que cumplió Madanes Quintanilla, no me voy a callar de nada de lo que pasó. ¿Qué rol cumplieron? Tuvieron centros clandestinos, algunos, como en el caso de Siderca, el tiro federal de campana, y dejaron entrar el área 400 del ejército a su fábrica para identificar trabajadores. En el caso de FATE también, primero se hablaba de 3 desaparecidos, después algunos compañeros que trabajan ahí hicieron investigaciones, hablan hasta de 11 desaparecidos dentro de la fábrica. Es decir, acá hubo un entramado que fue muy importante y que para mí tiene que cumplir un rol hoy, porque hoy estamos enfrentando despidos, cierre de empresa y todo, viste, y pobrecito, que Milei está haciendo un industricidio, no lo digo acá porque creo que estamos todos de acuerdo, que es un proceso industricida, primarizador de la economía, extractivista, que hicieron esa payasada de la Argentina Week, de ir a reunirse argentinos a Nueva York, para decir que van a entregar el petróleo, el litio del cobre, pero si eso ya lo sabemos, se hubiesen reunido acá en Puerto Madero y salía más barato. No le dieron los tiempos porque no llevaron a probar la ley de glaciares. No llevaron la ley de glaciares, que es la frutilla del postre que están buscando. Entonces, eso me parece. Y el otro elemento que lamentablemente no lo dije antes, lo digo brevemente ahora, pero me parece fundamental este 24 de marzo, es el antiimperialismo.
lo que vos decías, este 24 de marzo, quienes sufrimos un genocidio, no nos podemos callar con el genocidio en Gaza. Y yo sé que es difícil. Y nos hemos encontrado en movilizaciones, lo debo decir. Yo lo dije en el debate presidencial del 2023, las amenazas que sufrí los días posteriores fueron comparables con las que sufría de los milicos de la ESMA. No se hagan los democráticos y que acá hay democracia y cualquiera opina cualquier cosa. No se puede denunciar que en Gaza hay un genocidio. Estados Unidos está bombardeando a Israel. Te dicen, vos defendés los ayatolás. ¿Cómo me van a decir esa barbaridad? Pero yo me doy cuenta cuando hay un pueblo oprimido, un pueblo opresor. Yo me doy cuenta cuál es la política de Estados Unidos, porque la vivimos en Argentina en el 82. Que la derrota de Malvinas a manos del imperialismo inglés fue lo que le permitió la avanzada a Margaret Thatcher para avanzar y fundar eso que después se dio en llamar neoliberalismo entre Reagan y Thatcher, derrotar al movimiento obrero y las huelgas de controladores aéreos en Estados Unidos, la huelga de los mineros en Inglaterra, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces uno tiene que aprender a leer la realidad. Hoy, a 50 años del golpe, con una deuda externa que nos condiciona, con un Milei, ya no te alcanzan las palabras, porque si payo hasta suena lindo para un tipo, un felpudo de Estados Unidos y de Netanyahu como Milei, vos decís, bueno, tiene que ser la bandera del antiimperialismo, la bandera de que no pueden bombardear pueblos, que no pueden ir y decir a este presidente, me lo secuestro, me garantizo el petróleo, arreglo con Delsi, que me dé petróleo, así yo te puedo ir a bombardear Irán. Bueno, nosotros somos un pueblo que ha sufrido eso, que sufre una ocupación colonial en Malvinas, y creo que una de las grandes banderas que tiene que estar este 24 de marzo, además de las otras que fui diciendo, es la bandera antiimperialista, que no hay manera de callarnos eso, y si a alguno no le gusta, que no le guste, pero me parece que por eso tienen que estar, todas las voces se tienen que expresar, y obviamente una movilización en todo el país, no solo en la ciudad de Buenos Aires. Tenemos que convocar que en cada ciudad de la Argentina, y que le hablemos a esos pibes y a esos pibas que están ávidos de entender. Porque quienes damos charlas en las escuelas, en las universidades, lo sabemos. Te sentás 2 minutos y llueven las preguntas. Entonces creo que tenemos mucho para hacer de cara al 24 de marzo. Muchas gracias. La verdad que me genera orgullo haber estado presente en este diálogo. Y por supuesto que repudiamos cualquier intento que quieran hacer a 50 años del golpe de amnistías o de indultos que corren como que es una prueba mediática de ensayo y error, ¿no? Y eso lo vamos a lograr o impedir con la gente en la calle y no bajando la bandera de memoria, de verdad y de justicia. Gracias, Eduardo. Gracias, Eduardo. A partir de marzo de 1976, las Fuerzas Armadas Argentinas instalan en el país un régimen de terrorismo de Estado. El secuestro, la tortura y el asesinato de ciudadanos civiles es usado por los miembros de la Junta Militar como herramienta principal para imponer su plan de gobierno, que incluye una profunda transformación política, especialmente económica. Estos hechos, que sacuden la conciencia del mundo civilizado, no son, sin embargo, los que mayores sufrimientos han traído al pueblo argentino, ni las peores violaciones de los derechos humanos en que ustedes incurren. En la política económica de ese gobierno debe buscarse no solo la explicación de sus crímenes, sino una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada. En los últimos días de marzo de 1976, el presidente Videla designa como ministro de Economía a José Alfredo Martínez de Hoz, un empresario y economista liberal, presidente del grupo Hacinda. El plan del nuevo ministro pretende una transformación estructural del paisaje económico argentino. Según su diagnóstico, existen 2 grandes males que impiden el desarrollo del país. Una clase obrera demasiado fuerte, indisciplinada y demandante, y una industria nacional ineficiente, basada en el mercado interno y dependiente del subsidio estatal. La estrategia de Martínez de Hoz apunta a disciplinar al movimiento obrero, en especial a los sindicatos, y a abrir la economía argentina al comercio exterior.
aunque esto perjudique seriamente a la industria nacional. Se abre, señores, un nuevo capítulo en la historia económica argentina. Hemos dado vuelta una hoja del intervencionismo estatizante y agobiante de la actividad económica para dar paso a la liberación de las fuerzas productivas. Con el fin de frenar la inflación heredada del gobierno anterior, el nuevo ministro congela los salarios por un periodo de 3 meses. Esta medida, aplicada en un contexto de alta inflación, provoca una brutal pérdida del poder adquisitivo de los sectores trabajadores. Como segunda medida, el ministro achica las restricciones que limitan la entrada de productos y de servicios provenientes del exterior que comienzan a competir en situación de igualdad con la producción nacional. Antes la competencia era insuficiente. Teníamos productos buenos, pero muchas veces el consumidor debía conformarse con lo que había sin poder comparar. Ahora tiene para elegir, además de los productos nacionales, los importados. A mediados de 1977, Martínez de Hoz introduce un cambio sustancial en la estructura económica argentina, la reforma financiera. Para lograr una mayor disponibilidad de divisas, el Estado Nacional libera las tasas de interés de los bancos y elimina progresivamente las restricciones a los movimientos de capitales del exterior. Estos capitales, en lugar de destinarse a la producción, se vuelcan rápidamente hacia la especulación financiera. A partir de 1977, empresas privadas, pequeños comerciantes y hasta ciudadanos comunes se vuelcan al juego de la especulación, que produce abundantes ganancias a corto plazo, pero que tiene un efecto negativo sobre la estructura productiva del país. El espectáculo de una bolsa de comercio, donde en una semana ha sido posible para algunos ganar sin trabajar el 100 y el 200%, donde hay empresas que de la noche a la mañana duplicaron su capital sin producir más que antes. La rueda loca de la especulación en dólares, letras, valores ajustables, la usura simple que ya calcula el interés por hora, son hechos bien curiosos bajo un gobierno que venía a acabar con el festín de los corruptos. Basta andar unas horas por el Gran Buenos Aires para comprobar la rapidez con que semejante política la convierte en una villa miseria de 10 millones de habitantes. Ciudades a media luz, barrios enteros sin agua, porque las industrias monopólicas saquean las napas subterráneas. Millares de cuadras convertidas en un solo bache, porque ustedes solo pavimentan los barrios militares y solo adornan la Plaza de Mayo. Otra de las metas económicas de la Junta Militar es la reducción del gasto estatal. Pero salvo por una serie de despidos masivos en la administración pública, el Estado argentino, lejos de achicar su gasto, lo aumenta. Desde 1978 hasta entrada a la década de los 80, el gobierno militar favorece con grandes subsidios y ventajas impositivas a varios grupos empresarios ligados al poder. Al mismo tiempo, se dedica a financiar obras públicas de gran magnitud, como las autopistas de la ciudad de Buenos Aires, la central atómica Atucha 2 y el canal de televisión ATC, otorgando las concesiones a empresas privadas de conocidos vínculos con miembros del gobierno. Pero en 1978, el Estado argentino lleva a cabo su maniobra de propaganda más cara y efectiva. La Copa del Mundo para Argentina fue un compromiso que en su momento adquirió el país y que en estos momentos lo está cumpliendo. Pero por sobre todas las cosas es un hecho también político. Para fines de 1978, el éxito deportivo de la selección nacional, sumado al furor de la especulación financiera, la famosa plata dulce,
generan una ola de confianza y aprobación hacia las políticas del gobierno. La última dictadura militar duró 2.818 días, tanto tiempo que pasaron 2 mundiales, 2 Juegos Olímpicos, 3 papas y la primera trilogía de Star Wars. Se sucedieron 4 presidentes, se cerraron 20.000 fábricas y se abrieron 340 centros clandestinos de detención. La deuda externa se multiplicó por 6. La inflación acumulada entre el 76 y el 83 fue de un 517.000%. Tuvimos un mundial que costó unos $500 millones. Durante el mes que duró la competencia, desaparecieron 69 personas. ¿Por qué no nos dicen a nosotros si están vivos, si están muertos? ¿Por qué no nos dicen? Entre el Monumental y el centro de torturas de la ESMA había apenas 1.000 metros. Un día después de salir campeones del mundo, se quemaron 1,5 millones de libros en un baldío de Sarandí. Eso sí que era festejar. Se enviaron 14.000 hombres a la guerra de Malvinas. La mayoría tenían menos de 20 años. Murieron 649 soldados. Después de esa guerra, se suicidaron unos 350 excombatientes. La dictadura militar disolvió el Congreso, prohibió los sindicatos y cercenó la actividad de los partidos políticos. Sin embargo, en 1978 había 310 intendentes radicales y 169 justicialistas. Se secuestró, torturó y desapareció a unas 30.000 personas, aunque algunas fuentes difieran ligeramente en la cifra. Menos de 244. Y bueno, estamos en muy vecinos al Parque Sarmiento, donde está el Parque Carlos Mujica. Un padre que estaba con los pobres y que lo mataron, lo asesinaron salvajemente. Así, Angelelli y otros tantos, y otros tuvieron que correr y cuidarse, como Gesaine, Novak. La Iglesia tuvo una participación importante en el asesinato, en la tortura y en el silencio, pero hubo otros, como Francisco, como Bergoglio, que han tratado de proteger a aquellos que corrían, en épocas donde también miembros de la Iglesia desaparecían y eran torturados. Recordemos simplemente a Christian von Bernig, un hijo de puta, un verdadero salvaje, una persona que colaboró con los represores y visitaba a aquellos que estaban a punto de morir. Él, por suerte, está hoy en prisión. Pero los dejo nuevamente con la pequeña placa en un enorme y bellísimo parque que tiene la ciudad de Buenos Aires, que es el Parque Carlos Mujica.